De modo que, al punto tal que en América Latina hoy tenemos una amenaza muy seria a nuestras democracias, salidas de la operación de los medios de comunicación como herramientas golpistas. 5 golpes de Estado en nuestro continente en lo que va de este siglo. Y en todos ellos el ariete ha sido la operación mediática que ha recorrido el continente y que hoy tiene, como todo el mundo está enterado, en vilo a algunos países, algunos gobiernos democráticos, y que hoy, como por ejemplo el caso de Brasil, a quien siempre con el corazón abrazamos como compañeros solidarios, decimos estamos presentes a pesar de la arremetida brutal de O Globo, por ejemplo, o a pesar de la arremetida de Televisa, que está trabajando en sincronía con O Globo, y del Grupo Prisa de España, el de CNN de Miami, y de todos estos que, encadenados junto con el Grupo Clarín, ahora no cesan un minuto en la ofensiva mediática que estamos presenciando. De modo que este es un poco el contexto general de la reunión. Habrá, por supuesto, temas subsecuentes, colaterales, concomitantes a esta idea general, pero esa es justamente la idea, esa es justamente la intención de que voces múltiples expresen con la mayor de las libertades su pensar, su sentir y su actuar en este escenario que estamos viviendo. Agradezco pues la presencia de todos, repito, a nombre de la rectora y de la Universidad de Lanús, y le damos la palabra, entiendo, al compañero Montero para que inicie esta conversación. También aparece involucrado en esta situación, triste situación para el país, un hombre de Lanús, nuestro intendente, Néstor Osvaldo Grindetti, que lamentablemente hoy ejerce la conducción, la gestión de Lanús, un empleado de Macri, primero de Franco Macri y después del Pibe, sigue siendo un empleado. Nosotros desde el Consejo Deliberante hemos visto todo el desarrollo de este tema, primero la aparición de su sociedad anónima, de sus cuentas, después evidentemente se complicó, ya pasamos de negarlo, como lo negaron todos, a pasar a lo que es la omisión maliciosa, ya que no fueron declaradas estas sociedades, y por último todo lo que aparece relacionado con ese famoso empréstito, ese préstamo de 475 millones de dólares con una comisión enorme. Desde el Consejo Deliberante hemos presentado un expediente para solicitar la citación al Consejo, a una interpelación, ha sido negada. Esto en relación también al pacto espurio que ha hecho el gobierno local de Cambiemos con el Frente Renovador, que lamentablemente hay muchos compañeros en ese espacio que hoy apoyan todas las políticas neoliberales y conservadoras en el Consejo Deliberante de Lanús y en la gestión de Grindetti. Nosotros vamos a continuar reclamando que el señor Grindetti se presente frente a los representantes del pueblo, con los medios de comunicación, a dar sus explicaciones. Nosotros no queremos que haya un código ético, ni un código moral. Queremos el código penal que investigue y que llegue a las conclusiones que correspondan y castigue a todos estos personajes que están destruyendo la imagen de nuestro país y de la ley. Nada más, les agradezco el tiempo. Muchas gracias. Creí que Grindetti no estaba en el quilombo. Y está. Como está Macri. Como están los grandes empresarios de este país. Los más poderosos empresarios de este país. Que hoy empezaron todos a vociferar, los grandes empresarios, los mismos que están con cuentas en Panamá, los mismos que hicieron y financiaron el golpe militar de 1976, los mismos que condicionaron la democracia argentina con el gobierno del doctor Raúl Alfonsín. Pero tienen nombre, ¿eh? Tienen nombre. Paolo Roca, Grupo Techín. Echeverría, la Sociedad Rural.
los sectores de los bancos, de las multinacionales, los mismos bancos que se beneficiaron con el endeudamiento durante la dictadura militar y hoy se vuelven a beneficiar con el endeudamiento masivo que hace el macrismo en el escandaloso acuerdo que los fondos buitres, la mayoría de los fondos buitres que tienen en los paraísos fiscales abiertas sus cuentas. Los sectores multimediáticos, Manieto y el Grupo Clarín, que también, como el intendente de Lanús y como el presidente Macri, tienen cuentas en paraísos fiscales. Todos estos grupos económicos hoy salieron a coro a oponerse a la ley antidespidos que está llevando adelante el Frente para la Victoria y que nosotros vamos a defender y vamos a votar en el recinto en los próximos 15 días. Volvió la jefa, volvió y marcó un rumbo, marcó un camino. Y también cambió mucho humor de la sociedad. Porque hay mucha dirigencia al interior de nuestro propio espacio político, confundida, desmemoriada, oportunista, y algunos tienen miedo de algunos carpetazos. Entonces hoy nosotros tenemos que saber que no vienen por Cristina. Pero aparte, no vienen por Cristina y Devido o Kicillof o Delía o algo. No, vienen por todo. Y sobre todo vienen por las conquistas del pueblo argentino. Vienen por el trabajo del pueblo argentino, por el salario del pueblo argentino, por las escuelas, por los hospitales, por el sistema previsional, por la asignación universal por hijo. Vienen de nuevo a restituir la gobernabilidad de los grandes grupos económicos y a reinstalar los niveles de ganancia de las grandes corporaciones financieras o que se expresan en la industria o en el campo, y vienen para hacerle pagar eso a nuestro pueblo. Por eso agradezco esta unidad, esta comprensión, porque yo creo que los concejales del Frente para la Victoria en Lanús, más allá de las representaciones sociales que estaremos ahí trabajando, pero son el punto más alto que tenemos como fuerza política, que tiene Cristina, que tenemos todos, diputados nacionales, senadores, diputados provinciales. Todo lo que expresa el Frente para la Victoria es el Consejo Deliberante, el punto más alto de legitimidad y poder institucional. Tenemos que hacer que la tarea de ellos en el Consejo Deliberante sea multiplicada por la tarea nuestra política en las barriadas, en los movimientos sociales y en los movimientos populares. Seguir planteando que Grindetti es Macri y que tiene mucho que explicar a la justicia y al pueblo, y preparar mucha unidad para marchar el 29 con las 5 centrales sindicales metiendo miles y miles de trabajadores. Y construir mucha fuerza para volver a gobernar en el país, en la provincia y en la luz. Vamos, compañeros, que se puede hacer, se puede hacer. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a integrar este panel tan vibrante, por cierto. Comienzo por aclarar que no tengo ninguna sociedad offshore ni ninguna cuenta en Marido Y también a decir que, además de ser un honor, mi primera visita a la Universidad de Lanús, que me hayan invitado, el que este ciclo esté bajo el nombre de Jean McBride. Y yo lo conocí en la Asociación Internacional de Juristas Demócratas,
en 2 fechas que no voy a mencionar para que no calculen mi edad. En la segunda de ellas me sometió a un gentil pero extenso interrogatorio sobre la situación argentina por la dictadura militar. Bueno, di todas las respuestas que podía aportar, el grado de lucha, de movilización del pueblo argentino, el movimiento de derechos humanos, los aspectos técnicos jurídicos, porque él era un gran jurista, créanme. Y al terminar la charla me abraza y me dice: yo tengo un sentimiento especial por la Argentina, porque mi segunda esposa es argentina, ¿no? Así que bueno, esto era también un poco mi personal trato con el hombre único que ha ganado 2 premios por la paz, el premio Nobel y el premio Lenin, y que ha sido un brillante relator para la libertad de expresión de la Organización de Naciones Unidas. Así que, querido Jean McBride, vaya esto en homenaje a ese encuentro, se presenta acá en Lanús, y me parece realmente un gran acierto que cuando se hable de comunicación y sociedad sea bajo el nombre de este gran jurista, gran militante y fundamentalmente un hombre universal en la defensa de los derechos humanos y la construcción de la paz. Bueno, y ahora lo nuestro. Aquí ya han relatado extensamente una cronología de las medidas institucionales que no son solamente en el aspecto institucional, que ya de por sí sería muy importante, sino fundamentalmente en el aspecto económico. Esto tiene un profundo calado político y económico. Y yo voy a tomar las que me parecen, o nos parecieron, porque fue la actividad de un grupo de abogados que nos hemos nucleado en un instituto Arturo Enrique Sampay, en homenaje a quien fuera el autor intelectual de la Constitución de 1949, se van a cumplir 60 años, o se han cumplido 60 años de aquella Constitución, y que después fue abrogada por el acto de un usurpante, la llamada Revolución Libertadora. Bueno, pensábamos trabajar en un proyecto de esa Constitución emancipadora, Constitución de todo el pueblo. Este era nuestro proyecto a mediados del año pasado. Pero las circunstancias políticas nos han llevado al terreno de la lucha político-institucional y hacer allí el ejercicio de nuestra profesión y de nuestro conocimiento en plano de la Constitución y de las convenciones internacionales, el pivote para defender la soberanía del pueblo argentino, su derecho a la autodeterminación y a la independencia económica. Y ya que digo esto, quiero hacer un tributo a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Allá en el 9 de julio del 2011, corrijo. Cristina dice desde la Casa de Tucumán algo que no le escuché a ningún presidente en la transición democrática. Y es afirmar que no hay derecho de autodeterminación plena sin independencia económica. Esto está en los pactos. Esto está en los pactos internacionales de Naciones Unidas. Y cosa curiosa, los 2 pactos, el de derechos civiles y políticos, el de derechos económicos, sociales y culturales, se inician con la misma cláusula. No es un pleonasmo, es el énfasis puesto en que el derecho de autodeterminación, el derecho a la independencia económica, la titularidad de los pueblos, no de los gobiernos ni de los estados, de los pueblos, sobre el conjunto de sus recursos y riquezas naturales, y que ningún pueblo puede ser prescindido de aquello que es esencial para su subsistencia, forman parte de las 2 normas más altas en jerarquía del derecho internacional de los derechos humanos:
y la Argentina las ha convertido en cláusula constitucional, y no solo para tenerlo en una vidriera, para que digan qué país civilizado. La Argentina ha ratificado muchos pactos, muchos tratados. Algunos los ha puesto, los más importantes, como cláusula constitucional. Es para que esos tratados sean aplicados al interior de la nación argentina, porque forman parte de la ley suprema de la nación. Y las iniciativas jurisdiccionales que ahora voy a referirles, todas se han hecho con invocación de estos pactos y con invocación también de las palabras de un gran profesor y primer director de la UNESCO en Derechos Humanos, Karel Basak, que tiene 2 compilaciones, Las dimensiones internacionales de los derechos humanos y los fundamentos filosóficos de los derechos humanos. Y en el prólogo a estas obras, Karel Basak decía: el derecho de autodeterminación es a los pueblos lo que el derecho a la vida es a los individuos. De manera que cuando hablamos de autodeterminación, de independencia económica, estamos hablando y defendiendo nuestra vida como pueblo. Este es el marco general en que se inscriben las iniciativas que ahora pasaré a referirles. Confieso mi profundo dolor como abogado, como ex convencional constituyente, de que el primer acto de este gobierno y de nuestro Poder Judicial haya sido vulnerar el texto claro de la Constitución, que establece que el traspaso del mando es el día 10 de diciembre del año correspondiente. Que un fiscal federal y que una jueza federal hayan tergiversado 2 cláusulas claras que con nombre y apellido dicen el día, para quitarle no un día, sino para que el acto sea totalmente pro, que no haya interferencia o presencia del gobierno saliente. En lugar de convertirlo en una fiesta de la democracia, fue una fiesta de la autocracia. Quiero dejar esto señalado. Fue el primer acto de repugnancia con el que se inicia la gestión del actual gobierno. Después vinieron estos decretos que acá se han enumerado. Escogimos para la primera acción judicial el que nos parecía más tenebroso en materia del derecho a la vida y a la integridad de las personas. El decreto de emergencia en seguridad pública, que subrepticiamente reinstala la pena de muerte en la Argentina y militariza el país, poniendo su territorio, mar territorial y espacio aéreo bajo la prevención, control y represión de las Fuerzas Armadas. Esto es así, no hay vuelta que darle. La pena de muerte está en el derribo y ya no es un debate académico. Ha habido el hundimiento de un pesquero chino por aplicación del protocolo que establece esta norma infame. Y ahí había vidas humanas en peligro. Afortunadamente no hubo una pérdida de vidas. Pero yo no quiero pensar que es sentirse 3 o 4 horas sumergido o flotando en el mar a la espera de que alguien venga a salvarlo a uno. No quiero pensarlo, ¿no? Hasta aquí la Argentina, cuando había un episodio de estos, traía el buque a puerto, decomisaba la mercadería, le ponía una multa fenomenal y el barco salía después de pagar la multa fenomenal y los derechos de puerto. Esto era lo que se hacía en un mundo civilizado. No cobrarse o poner en riesgo vidas humanas. Esta norma tan brutal, que se circuló en la sociedad como que fuera un decreto de necesidad y urgencia. Error. Es un decreto simple del Poder Ejecutivo. Y lo hicieron por una perversidad especial. Los decretos de necesidad y urgencia tienen taxativamente prohibido la materia penal, tributaria, electoral y régimen de los partidos políticos. Entonces, los cagatintas togados dijeron, y pongámosle decreto simple y así, no la mandamos al Congreso, no sea que de Petri me la perfore el decreto. Bueno, pareciera que nadie ha tomado este tema, que no está lo mismo decreto que decreto de necesidad y urgencia o que ley de la nación.
como diría Minguito, sea igual. No, no es igual, no es igual, no debiera ser igual. Bueno, este decreto lo impugnamos el 1 de febrero, no bien se reanudó la feria judicial, la actividad judicial. No tuvimos mucha suerte. Tocó el fiscal Marijuán y el juez Lijo, Drácula y el hombre lobo. No le encontraron ningún defecto al decreto, ¿no? Ni que fuera decreto simple, ni pena de muerte, ni que implica la denuncia tácita de los pactos internacionales que la Argentina ha ratificado y que prohíben la pena de muerte. Nada de esto parece haberle llamado la atención. Ni siquiera que cuando nominan los 45 tipos penales donde va a aplicarse esta prevención y represión militarizada, se dice, y cualquier otra figura que por su gravedad convoque. Es decir, es un tipo penal abierto. Ya no sabemos qué hecho puede o no convocar prevención y represión en materia militar, porque a ellos les está confiado, en primer lugar, la intervención. Yo quiero hacerles presente la gravedad de esto, porque bajo la dictadura cívico-militar había pena de muerte, pero nunca se aplicó en el escenario jurisdiccional. Una sola vez un fiscal militar pidió la pena de muerte y el Consejo de Guerra no la aplicó, lo cambió por reclusión perpetua. Pero la pena de muerte operaba en la Argentina por fuera de todo espacio normativo institucional. La muerte operaba en las calles, en el secuestro de los cuerpos, en la tortura, en los centros clandestinos y luego en la supresión de la víctima de desaparición forzada, ocultando todo dato a la opinión pública, a las familias, etc. Entonces, hablar de pena de muerte no es tanto el riesgo de que en un proceso judiciario se aplique la pena de muerte, es que la pena de muerte opere antes de que haya proceso judiciario alguno. Este es el gran riesgo institucional que enfrentamos. Bueno, viendo que la cosa venía mal, presentamos a una entidad defensora de derechos humanos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, para que en su caso recurrirlo. Y ahí el juez mostró su talento jurídico porque no se dio cuenta de que habían firmado la presentación las autoridades de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y dijeron, tienen que darle un poder especial a Eduardo Barcesat. Decirle, mirá, chabón, la Liga se presentó como Liga con sus autoridades y en el derecho, que yo sepa, nadie se da un poder a sí mismo. De hecho, por un principio que no hay contrato con uno mismo. Bueno, así de elemental es la cosa. Estamos ahora en la Cámara, el 17 de marzo hemos producido el informe oral, ya con el episodio del pesquero chino en conciencia de todos. Lo único que puedo decir es que vi mucha atención de los jueces, los camaristas, inusualmente hicieron varias preguntas después que terminó la audiencia. Quiero pensar que va a ser revisto y que este decreto atroz y aberrante va a ser suprimido de nuestra legislación. Pero tengamos en cuenta que han militarizado el territorio, el mar territorial y el espacio aéreo sobre territorio y mar territorial, ¿no? Esta es la dimensión institucional. Bueno, después vino, que ya estaba operando, la negociación con los fondos buitre. Y allí tomamos la decisión de impugnar, y voy a fundamentar por qué. Primero, en marzo del 2014, letra fresca, marzo del 2014, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, siguiendo un dictamen que es una pieza jurídica de la Procuradora General Alejandra Gil Carbó, ante una pretensión de un fondo buitre, que podría ser igual que el de Paul Singer, ¿no? En este caso es Clarence Limited. Vino a la Argentina a pretender ejecutar la sentencia de Griesa, nuestro conocido jurista, y el dictamen de la Procuradora dice que ese fallo es inoponible al derecho argentino porque es lesivo
del orden público constitucional. La Corte no le agregó ni le quitó una coma al dictamen de la Procuradora General de Nación y la firmaron 4 de sus 5 miembros. El quinto no votó en contra, simplemente no vino ese día al acuerdo. No se queden pensando, Ricardo Lorenzetti. Bueno, por algo será. Bueno, desde ese fallo hasta aquí, nada ha cambiado, ni en la integración, ni en la doctrina de la Corte Suprema. Es el fallo de la cabeza del Poder Judicial de la Nación, que dice estas sentencias son inejecutables en el derecho argentino porque lesionan el orden público constitucional. Vaya, están negociando fuera y contradictoriamente con lo que ha dicho la cabeza del Poder Judicial. Esto creo que hay que ponerlo de relieve. Pero además, en el derecho, y yo digo el derecho sin hacer distinción entre privado y público, cuando un deudor está en estrangulamiento financiero y se concursa, si logra 2 mayorías, que son 66% de los acreedores verificados y 66% del capital verificado, logra el acuerdo, que generalmente es una quita, una mora y una baja en los intereses. Una vez homologado ese acuerdo, es vinculante y obligatorio para todos los acreedores, los que se presentaron, los que votaron a favor y los que votaron en contra. Y el que votó en contra tiene 2 alternativas: o avenirse a ese concordato, a ese texto que es vinculante para todos, o hacer papel picado con su crédito. Es una decisión de él. Pero no otra cosa. Si ustedes examinan, y algún estudioso del derecho lo quiere hacer, en internet, las 2 compañías aéreas mayores de Estados Unidos, United Airlines y American Airlines, reestructuraron sus deudas superando apenas por décimos, centésimos, el 66%, el doble 66% requerido. Fueron adelante, han renovado su flota, están lo más bien. Pero, curiosamente, el juez Griesa no aplica la ley estadounidense. No la aplica. Y no es que haya otra normativa específica para los estados, no. El derecho es uno solo. Nos dividimos en compartimentos estancos porque todos pensamos que aquella rama del derecho en la que estamos es el ombligo del mundo. Pero eso es nada más que por pedantería académica. Derecho es uno solo. Y lo único que ha cambiado desde el año 64, de 2014, hasta la fecha, 2014 es la fecha del fallo, es que la Argentina impulsa y logra en el escenario internacional una iniciativa magna, que es la de obtener y aprobar por gran mayoría principios, reglas de procedimiento para la reestructuración de la deuda soberana de los países. Y esa convención es incorporada en jerarquía de ley de la nación y de orden público por amplia mayoría de votos en la Argentina. Fíjense en el papelón de que después de haber impulsado esto, de haber obtenido la declaración de la Asamblea General de Naciones Unidas, de haber concitado a la conciencia jurídica universal en torno a 9 puntos muy sensatos para esa reestructuración de las deudas de los países, aparezca un gobierno que hace tabla rasa 3 meses después, poniéndose de rodillas frente a los fondos buitres y haciendo un pago, esto es lo que quiero poner de relieve, que es fraudatorio. ¿Por qué? Porque en el derecho, cuando algún acreedor obtiene algo distinto que el conjunto de los acreedores, es decir, obtiene un pago en más, no solamente ese pago es nulo y está obligado a devolverlo a la masa de acreedores,
sino que además tiene que pagar la dúplica como multa, 100% por encima. Este es el principio de paridad que parece serle también ajeno a Tomás Griesa. Pero ahora este principio de paridad, y esto es lo más peligroso de todo, se nos viene encima. Porque por aplicación de dos normas generales del derecho internacional consuetudinario, yo las digo en latín porque se conocen en latín, después se las traduzco que, sin necesidad de que traigan un cura. Las cláusulas rebus sic stantibus y ceteris paribus, que significa decir el estado de cosas que yo tuve en cuenta al momento de contratar se modificó después. Yo quiero que mi prestación se adecue a este cambio. Ya lo han anunciado, está en los diarios, está en los principales portales. Se nos van a venir con la deuda reestructurada en el 2005. La deuda externa va a pasar a tener, según el informe de los economistas, un piso de 384.000 millones y un techo de 500.000 millones de dólares estadounidenses. Por supuesto, yo no creo que ellos piensen que la van a cobrar en billete, pero me duele mucho más, y los quiero transmitir, que piensan cobrarlo en vaca muerta, que piensan cobrarlo en los yacimientos minerales estratégicos para el desarrollo informático, sílice, litio, tungsteno, que la Argentina es pródiga. Ahí viene el ojo del buitre. A esto está apuntando. Y tengamos en cuenta, y vuelvo a decirlo, que conforme estos pactos internacionales de Naciones Unidas, es el pueblo el titular de sus recursos y riquezas naturales. Pero ¿quiénes los van a